El millonario viudo Carlos Márquez aguardaba tenso en la mesa 16. Como socio importante del padre de la novia, no podía faltar aunque solo anhelaba estar con su hijo. De pronto, los murmullos inundaron el salón. Vine contigo hoy. Su niñera Luciene, transformada en una visión de elegancia, avanzaba entre miradas asombradas llevando de la mano a Valentino, el pequeño hijo del empresario. No puedo hacerlo, murmuró Carlos Márquez, aflojándose la corbata mientras contemplaba su reflejo en el espejo de su vestidor. El traje azul marino se ajustaba perfectamente a su figura alta y atlética, pero las ojeras bajo sus ojos revelaban lo que el corte impecable de su ropa no podía ocultar. El cansancio de un hombre que intentaba ser padre y madre a la vez. Desde el fallecimiento de Elena, 2 años atrás, las reuniones sociales se habían convertido en una tortura. Especialmente las bodas. Especialmente hoy, cuando la hija de su socio principal contraía matrimonio en una ceremonia a la que no podía faltar sin poner en riesgo alianzas empresariales que habían costado años construir. El sonido de risas infantiles llegó desde el pasillo, trayendo una sonrisa involuntaria a sus labios. Al menos Valentino estaba feliz. Su hijo de 4 años había recuperado algo de la alegría que perdió tras la muerte de su madre, y gran parte del mérito correspondía a Luciene, la niñera que había contratado hace 6 meses. Papá. Papá. La pequeña figura de Valentino irrumpió en la habitación como un torbellino, con su cabello rubio rizado rebotando con cada paso. Mira mi corbata. Lu me enseñó a ponérmela yo solito. Carlos se arrodilló para quedar a la altura de su hijo, admirando el intento de nudo que adornaba el cuello de su camisa blanca. Estaba torcido y demasiado flojo, pero el orgullo en los ojos azules de Valentino, tan parecidos a los de Elena, valía más que cualquier perfección. Estás muy elegante, campeón, dijo, ajustando suavemente el nudo. Todo un caballero. ¿Vamos a una fiesta?, preguntó el niño, balanceándose sobre sus talones con entusiasmo. La culpa atravesó a Carlos como una daga. Otra vez tendría que dejar a su hijo. Otra vez rompería la promesa de pasar el sábado juntos. Yo, tengo que asistir a una boda, Val. Pero tú te quedarás con Luciene y harán algo divertido, ¿verdad? La decepción transformó el rostro del pequeño. Sus hombros cayeron y su labio inferior comenzó a temblar. Carlos sintió que su determinación se desmoronaba. En los últimos meses había cancelado 3 salidas al parque, 2 visitas al zoológico y una excursión al planetario. Todo por reuniones, cenas de negocios o viajes improvisados. El Imperio Márquez no se manejaría solo, pero su hijo tampoco crecería solo. Prometiste que hoy sería nuestro día, murmuró Valentino, con una madurez desgarradora para sus 4 años. Lo prometiste, papá. Carlos dejó escapar un suspiro profundo. No podía faltar a la boda de la hija de Rodríguez, no cuando estaban negociando la fusión que duplicaría el valor de sus empresas. Pero tampoco podía seguir fallándole a su hijo. Lo sé, campeón. Y lo siento mucho. Una suave tos desde la puerta interrumpió el momento. Luciene Palani estaba allí, con su habitual uniforme de niñera, pantalones cómodos y una blusa sencilla. Su cabello oscuro recogido en una coleta práctica y sin una gota de maquillaje. Aún así, Carlos siempre había notado lo hermosa que era, con esos ojos color ámbar que parecían leer sus pensamientos. «Señor Márquez, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó ella, con ese acento argentino que suavizaba sus palabras. «Por supuesto», respondió él, revolviéndole el pelo a Valentino. «Ve a buscar tus zapatos nuevos, campeón». Cuando el niño salió corriendo, Luciene entró en la habitación, manteniendo una distancia profesional que siempre respetaba escrupulosamente. Escuché su conversación, comenzó ella, con la determinación que había aprendido a admirar. Y creo tener una solución. ¿Por qué no llevamos a Valentino a la boda? Carlos parpadeó, sorprendido. ¿Llevar a un niño de 4 años a una ceremonia formal? Luciene, ¿sabes cómo puede ser Val cuando se aburre? Una sonrisa confiada iluminó el rostro de la niñera. Me haré cargo de él. Tengo experiencia en bodas con niños. Además,
añadió, con un brillo en los ojos que Carlos no supo interpretar. La invitación dice Carlos Márquez y acompañante, ¿no es así? Sí, pero... Entonces no hay problema. Valentino estará feliz de acompañar a su padre, y yo me aseguraré de que se comporte. Cuando se canse, lo traeré de vuelta a casa. La propuesta tenía sentido, pero Carlos dudaba. Si bien Luciene había demostrado ser excepcionalmente capaz con Valentino, una boda de alta sociedad era diferente a un día en el parque. ¿Estás segura? Estas reuniones pueden ser complicadas. Luciene sostuvo su mirada con una mezcla de determinación y algo más, algo que hizo que Carlos sintiera un calor inesperado en el pecho. Confíe en mí, señor Márquez. Valentino necesita tiempo con su padre, y usted necesita cumplir con sus obligaciones sociales. Podemos lograrlo. La sinceridad en su voz derribó sus últimas reservas. De acuerdo, concedió finalmente. Prepara a Val. Salimos en 1 hora. Cuando Luciene se retiró con una sonrisa satisfecha, Carlos se quedó contemplando la puerta cerrada. Había algo en esa mujer que desafiaba todas sus defensas, que le hacía confiar a pesar de que la confianza era un lujo que no se había permitido desde la muerte de Elena. Quizás era la forma en que Valentino la adoraba, o tal vez la calma que irradiaba incluso en los momentos más caóticos. O tal vez, admitió para sí mismo, era la manera en que lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. El tiempo pasó volando entre llamadas de último minuto y revisiones de contratos. Cuando Carlos finalmente miró su reloj, se dio cuenta de que ya era hora de partir. Salió de su despacho ajustándose los gemelos de platino, regalo del último cumpleaños que Elena había celebrado con vida. Valentino. Luciene. Llamó, dirigiéndose al vestíbulo. Es hora de... Las palabras murieron en su garganta. Frente a él, sosteniendo la mano de su hijo perfectamente arreglado, estaba una mujer que apenas reconoció. Luciene había transformado por completo su apariencia. Un elegante vestido color champán abrazaba su figura con sofisticada sencillez, cayendo hasta justo debajo de sus rodillas. Su cabello, habitualmente recogido, caía en ondas suaves enmarcando un rostro que, con un maquillaje sutil pero efectivo, revelaba rasgos dignos de una revista de moda. No era la niñera práctica y sencilla que conocía. Era una mujer deslumbrante que lo miraba con una mezcla de timidez y desafío. ¿Luciene? Balbuceó, incapaz de disimular su asombro. Ella se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la compostura. Espero que no le moleste, señor Márquez. Pensé que sería más apropiado para la ocasión. Te ves como una princesa, Lu, intervino Valentino con admiración infantil. ¿Verdad, papá? Carlos asintió, todavía aturdido. Estás diferente. Una sombra de duda cruzó el rostro de Luciene. Si prefiere que me cambie. No, se apresuró a responder, demasiado rápido quizás. Estás perfecta. Es solo que, no esperaba. ¿Que la niñera pudiera verse presentable? Completó ella con una sonrisa que mezclaba humor y un toque de desafío. Que pudieras verte aún más hermosa, pensó Carlos, pero las palabras permanecieron atrapadas en su mente. Deberíamos irnos, dijo en cambio, consultando su reloj para ocultar el súbito nerviosismo que sentía. El trayecto en la limusina transcurrió entre las preguntas entusiastas de Valentino sobre la boda y las respuestas pacientes de Luciene. Carlos, mientras tanto, luchaba por mantener sus ojos apartados de ella, intentando ignorar el sutil aroma a vainilla y jazmín que nunca había notado bajo el olor a galletas y jabón infantil que solía acompañarla. ¿Cuándo había comenzado a fijarse en estos detalles? ¿Y por qué ahora, después de 2 años sumido en el luto y la responsabilidad, se encontraba pensando en lo bien que se veía el perfil de Luciene recortado contra la ventanilla del coche? La elegante iglesia apareció ante ellos, rodeada de automóviles lujosos y fotógrafos. Carlos sintió la familiar tensión en sus hombros. Odiaba ser el centro de atención, especialmente desde que los tabloides lo habían convertido en el viudo más codiciado de Latinoamérica tras la muerte de Elena. Valentino, recuerda lo que practicamos, dijo Luciene con suavidad, arreglando la corbata del niño.
Eres un caballero en una fiesta importante. Sí, Lu, asintió el pequeño con seriedad. Voy a portarme muy bien para que papá esté orgulloso. Carlos sintió una punzada de emoción al escuchar a su hijo. A veces olvidaba lo mucho que Valentino anhelaba su aprobación, lo desesperadamente que buscaba hacerlo sonreír desde que Elena ya no estaba para equilibrar su seriedad natural con su risa fácil. Siempre estoy orgulloso de ti, campeón, murmuró, inclinándose para besar la frente de su hijo. Cuando el coche se detuvo frente a la iglesia, el chófer abrió la puerta. Carlos descendió primero, respirando profundamente para prepararse para las miradas y los comentarios. Luego ayudó a bajar a Valentino, que miraba con ojos enormes la magnificencia del lugar. Finalmente, extendió su mano hacia Luciene. Ella dudó un instante antes de aceptarla, y cuando sus dedos se encontraron, Carlos sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. Luciene emergió del vehículo con una gracia natural que le recordó a las modelos con las que ocasionalmente trabajaba su empresa. Varias cabezas se giraron para observarlos, y Carlos pudo escuchar los murmullos apenas disimulados. Márquez con una mujer, ¿quién es ella? Parece que el luto finalmente terminó. Sintió que Luciene se tensaba ligeramente a su lado, claramente incómoda con la atención. Ignóralos, murmuró él, sorprendiéndose a sí mismo con el instinto protector que surgió. Son buitres hambrientos de chismes. No me importan ellos, respondió ella en voz baja. Solo me preocupa que Valentino se sienta abrumado. Esa respuesta, tan centrada en el bienestar de su hijo y no en las apariencias sociales, hizo que algo se removiera en el interior de Carlos. ¿Cuántas mujeres se habían acercado a él en estos 2 años fingiendo interés en Valentino, cuando realmente buscaban su fortuna o su apellido? La recepcionista en la entrada consultó su lista cuando se acercaron. Señor Márquez, mesa 16, sección principal, indicó con una sonrisa profesional, para luego mirar con ternura a Valentino. Su hijo es muy guapo, señora. Se parece mucho a su padre. Carlos abrió la boca para corregir el error, pero sintió que Luciene apoyaba suavemente su mano en su brazo. Muchas gracias, respondió ella con una sonrisa serena, sin ofrecer aclaraciones. Mientras se adentraban en el elegante salón donde se celebraría el banquete tras la ceremonia, Carlos se inclinó hacia ella. ¿Por qué no la corregiste? Luciene se encogió de hombros con una mezcla de pragmatismo y picardía. A veces es más sencillo seguir la corriente. Además, añadió, con un brillo en los ojos que Carlos no había visto antes, sería difícil explicar quién soy exactamente hoy, ¿no cree? Tenía razón. ¿Cómo presentarla? Como la niñera que había decidido transformarse en una sofisticada acompañante para que él pudiera cumplir tanto con sus obligaciones sociales como con su hijo. La situación era, cuanto menos, poco convencional. Encontraron su mesa, estratégicamente ubicada cerca de los novios, un reflejo de la importancia de Carlos en los negocios del padre de la novia. Valentino se comportaba admirablemente, observando todo con curiosidad pero manteniéndose junto a Luciene, quien había traído discretamente algunos pequeños juguetes en su elegante bolso para mantenerlo entretenido. Mientras Carlos saludaba a algunos conocidos, no podía evitar mirar de reojo a Luciene y a su hijo. Formaban una estampa tan natural, tan armoniosa, que varios invitados asumieron automáticamente que eran una familia. Y por alguna razón que no quiso analizar demasiado, no se sentía inclinado a contradecirlos. La ceremonia estaba a punto de comenzar cuando Rodríguez, su socio y padre de la novia, se acercó a saludarlo. «Carlos. Temía que no vinieras», exclamó el hombre corpulento, dándole una palmada en el hombro. «Los contratos pueden esperar, pero mi Mercedes jamás me perdonaría si su padrino favorito faltara a su boda». «No me lo perdería por nada», respondió Carlos con una sonrisa genuina. Apreciaba sinceramente a la joven novia, a quien había visto crecer. «Felicitaciones, Arturo. Has organizado una boda espléndida». Los ojos de Rodríguez se desviaron hacia Luciene y Valentino, quien ahora dibujaba silenciosamente en una pequeña libreta. «Veo que no has venido solo», observó con una curiosidad apenas disimulada. «No sabía que estabas viendo a alguien». Carlos sintió una inexplicable reticencia a aclarar la situación.
Antes de que pudiera responder, la música anunció el inminente inicio de la ceremonia. Te presento después de la ceremonia, se limitó a decir, agradeciendo la oportuna interrupción. Los invitados comenzaron a tomar asiento. Carlos condujo a Valentino y Luciene hacia sus lugares asignados, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Incertidumbre, confusión, pero también un calor en el pecho que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cuando se acomodaron en la mesa, Valentino se sentó entre ambos, como el puente natural que siempre había sido. Carlos miraba al frente, absorto en sus pensamientos, cuando sintió que alguien se inclinaba hacia él. Era Luciene, quien se acercó lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. El suave aroma de su perfume lo envolvió mientras ella susurraba cerca de su oído. Hoy vine contigo. 3 palabras simples, pero cargadas de un significado que iba más allá de lo evidente. No era solo una aclaración de su papel en aquel evento. Era una declaración, una promesa, quizás incluso una revelación. Carlos giró el rostro, encontrándose con aquellos ojos color ámbar a pocos centímetros de los suyos. Por primera vez en 2 años, sintió que el mundo a su alrededor se detenía, que el peso sobre sus hombros se aligeraba. Y por primera vez desde la muerte de Elena, Carlos Márquez se permitió contemplar la posibilidad de que quizás, solo quizás, el futuro podría contener algo más que obligaciones, responsabilidades y recuerdos. Aquellas 3 palabras quedaron suspendidas entre ellos mientras la música nupcial llenaba la iglesia. Carlos intentó concentrarse en la ceremonia, en la novia que avanzaba radiante por el pasillo central, en los negocios que debía discutir con los invitados importantes. Pero su mente regresaba, una y otra vez, al susurro de Luciene. Hoy vine contigo. No como empleada. No como la niñera. Sino como su acompañante. Como alguien que había elegido estar a su lado. Valentino, sentado entre ambos, observaba todo con fascinación infantil, susurrando ocasionalmente preguntas que Luciene respondía con paciente dulzura. Carlos no podía evitar notar cómo ella mantenía una mano protectora sobre el hombro de su hijo, cómo anticipaba sus necesidades antes incluso de que el niño las expresara. Era una habilidad que había admirado desde que la contrató, pero que ahora, en este contexto tan diferente, adquiría un significado nuevo. La ceremonia avanzó con la elegancia y pompa que caracterizaba a las bodas de la alta sociedad latinoamericana. Carlos se descubrió varias veces mirando de reojo a Luciene, estudiando su perfil mientras ella observaba el intercambio de votos con una expresión soñadora. ¿En qué estaría pensando? ¿Imaginaba su propia boda algún día? ¿Tenía a alguien esperándola cuando terminaba sus jornadas en la mansión Márquez? La idea le provocó una punzada de incomodidad que lo sorprendió. No tenía derecho a sentir, ¿qué? ¿Celos? Era absurdo. Luciene era una empleada ejemplar, nada más. O al menos, eso era lo que había sido hasta esta tarde, cuando decidió convertirse en algo indefinible que hacía que su corazón latiera de una manera que creía olvidada. Los aplausos estallaron cuando los novios sellaron su unión con un beso. Valentino, emocionado por el bullicio, aplaudió enérgicamente, arrancando sonrisas enternecidas de los invitados cercanos. Carlos se unió a los aplausos mecánicamente, demasiado consciente de la presencia de Luciene a su lado. Cuando la ceremonia concluyó y los invitados comenzaron a desplazarse hacia el salón de banquete, Valentino tiró suavemente de la manga de su padre. «Papá, ¿podemos tomar de ese jugo rojo?», preguntó, señalando las copas de champán que los camareros ofrecían en bandejas plateadas. «Es champán, campeón, y es para adultos», respondió Carlos con una sonrisa. «Pero estoy seguro de que podemos encontrar algo especial para ti». Un camarero que pasaba cerca pareció escuchar la conversación. «Tenemos zumo de frutos rojos para los niños, señor», ofreció. «Servido en copas similares para que los pequeños se sientan incluidos». «Sí, por favor», exclamó Valentino, entusiasmado. Carlos asintió agradecido, y pronto su hijo sostenía orgulloso su copa de adulto consumo. La expresión de dignidad con la que Valentino bebía pequeños sorbos, imitando a los adultos que lo rodeaban, era tan cómica como conmovedora. Luciene observaba la escena con una sonrisa que iluminaba todo su rostro.
Cuando sus ojos se encontraron con los de Carlos, algo intangible pasó entre ellos. Una complicidad, un reconocimiento silencioso de que este momento, este pequeño, perfecto momento, era especial precisamente por su simplicidad. Señor Márquez, qué gusto verlo. La voz interrumpió el instante. Carlos se giró para encontrarse con Federico Montero, uno de sus competidores más agresivos en el sector inmobiliario. A su lado, una mujer joven y exageradamente enjollada lo miraba con curiosidad apenas disimulada. Montero saludó Carlos con cortesía profesional. No esperaba verte aquí. Mi sobrina es amiga de la novia, explicó el hombre, para luego mirar descaradamente a Luciene. Veo que has venido bien acompañado. Una sorpresa, debo decir. Los rumores indicaban que seguías, inconsolable. El tono condescendiente hizo que Carlos tensara la mandíbula. Sintió la mano de Luciene rozar levemente la suya, un toque tan sutil que podría haber sido accidental. Pero fue suficiente para calmarlo. Te presento a Luciene, dijo, deliberadamente omitiendo cualquier explicación sobre su relación. Encantada, respondió ella con una seguridad que parecía nacida de años moviéndose en estos círculos, no de 6 meses cuidando a un niño de 4 años. La mirada evaluadora de Montero recorrió a Luciene de arriba a abajo, deteniéndose un segundo de más en la curva de su cuello. Carlos sintió una oleada de irritación. Tu hijo está enorme, comentó Montero, desviando su atención hacia Valentino, quien se había acercado a Luciene buscando protección instintiva frente al desconocido. La última vez que lo vi apenas caminaba. Debe ser difícil criarlo solo. La provocación era evidente. Carlos estaba a punto de responder cuando Luciene intervino con naturalidad. No está solo, dijo, colocando una mano protectora sobre el hombro de Valentino. Tiene un equipo que lo apoya, y sobre todo, tiene a su padre, que hace un trabajo extraordinario. La firmeza en su voz, combinada con la dulzura con que se dirigió a Valentino después, dejó a Montero momentáneamente sin palabras. Vamos a buscar más de ese zumo tan rico, Val, sugirió ella, y con una sonrisa cortés hacia los adultos, se alejó con el niño. Interesante mujer, comentó Montero cuando se quedaron solos. No parece tu tipo habitual. Demasiado real. No todo en la vida son apariencias, Montero, respondió Carlos, cada vez más irritado. Si me disculpas, debería acompañarlos. Mientras se alejaba, escuchó el comentario que Montero le hacía a su acompañante. ¿Quién lo diría? El viudo inconsolable reemplazado por la niñera. Carlos se detuvo en seco. ¿Cómo sabía Montero que Luciene era la niñera? A menos que... Por supuesto. Los rumores corrían rápido en su círculo, y seguramente algún empleado indiscreto había filtrado información. Sintió una mezcla de vergüenza y furia. No por él, sino por Luciene. Ella no merecía ser reducida a un chisme cruel. La encontró junto a la mesa de postres, ayudando a Valentino a elegir entre la impresionante variedad. La escena era tan cotidiana, tan familiar, que contrastaba abruptamente con el lujo ostentoso que los rodeaba. Y sin embargo, Luciene se movía con una gracia natural que la hacía parecer perfectamente en su lugar. ¿Todo bien?, preguntó ella al verlo acercarse con expresión tensa. Montero sabe que eres la niñera de Val, respondió en voz baja. Lo siento. No debí exponerte a esto. Para su sorpresa, Luciene soltó una suave risa. ¿Y eso le preocupa?, preguntó, genuinamente divertida. Señor Márquez, he cuidado niños en 3 países diferentes. He limpiado rodillas raspadas, secado lágrimas y cantado canciones de cuna a altas horas de la madrugada. Ser niñera no es algo de lo que me avergüence. Su respuesta lo dejó sin palabras. No era solo lo que decía, sino la dignidad con que lo decía. Sin pretensiones, sin falsas modestias. No es vergüenza, aclaró él, sintiendo la necesidad de explicarse. Es que no quiero que te falten al respeto por mi culpa. Los ojos de Luciene se suavizaron. Carlos, dijo, usando por primera vez un nombre de pila, si algo he aprendido trabajando con familias privilegiadas es que el respeto no tiene nada que ver con el dinero o la posición social.
Tiene que ver con cómo tratas a los demás. Y usted siempre me ha tratado con respeto. Había una sinceridad en sus palabras que disipó la tensión que sentía. Carlos asintió, agradecido por su comprensión. Y mira, papá. Interrumpió Valentino, sosteniendo un pequeño pastel. Este tiene tu nombre. Carlos miró confundido el postre que su hijo le mostraba. Efectivamente, una pequeña tarjeta junto al pastel decía Carlos. Son los recuerdos para los invitados, explicó Luciene, sonriendo ante su confusión. Cada uno tiene el nombre de un invitado. Valentino ha estado buscando el tuyo durante 10 minutos. El orgullo en la cara de su hijo mientras le entregaba el pequeño obsequio hizo que algo se derritiera en el corazón de Carlos. No era el pastel en sí, sino el hecho de que Valentino había querido hacerle ese pequeño gesto, encontrar algo especial para él. Gracias, campeón, dijo, inclinándose para abrazarlo. Es el mejor regalo que he recibido en mucho tiempo. La cena comenzó poco después. La mesa 16 estaba compartida con otros 2 matrimonios que Carlos conocía superficialmente. Las presentaciones fueron breves y, para su alivio, nadie cuestionó abiertamente la presencia de Luciene. Si tenían curiosidad, la disimularon bien. Valentino, para sorpresa de Carlos, se comportaba impecablemente. Comía con cuidado, hablaba en voz baja cuando quería preguntar algo, y mostraba una paciencia inusual para su edad. Ocasionalmente, Luciene le susurraba alguna indicación o lo ayudaba discretamente con el cubierto adecuado, pero lo hacía con tanta naturalidad que parecía más una madre amorosa que una niñera profesional. Tu hijo es encantador, comentó la mujer sentada frente a ellos. Tan educado para su edad. Gracias, respondió Carlos con orgullo. Aunque el mérito es principalmente de Luciene. Oh, no, intervino ella con modestia. Valentino es así por naturaleza. Yo solo refuerzo lo que ya está en él. La manera en que hablaba de su hijo, reconociendo sus virtudes pero sin idealizarlo, tocó algo profundo en Carlos. Elena había sido igual, capaz de ver la bondad natural de Valentino sin caer en la indulgencia ciega que tantos padres mostraban. La cena avanzaba amenizada por la música de la orquesta. Cerca del postre, Valentino comenzó a mostrar signos de cansancio. Sus párpados pesaban y sus respuestas se volvían más lentas. Creo que alguien necesita descansar, murmuró Luciene, notando los bostezos mal disimulados del niño. Carlos consultó su reloj. Apenas eran las 9, y la fiesta seguiría hasta bien entrada la madrugada. Había cumplido con su obligación de asistir a la ceremonia y al banquete, pero sabía que debería quedarse para las conversaciones informales donde realmente se forjaban los acuerdos. «Puedo llevarlo a casa», ofreció Luciene, leyendo la indecisión en su rostro. «Usted quédese el tiempo que necesite». Era la solución lógica. Era lo que habían acordado inicialmente. Y sin embargo, por alguna razón que no quería analizar demasiado, la idea de que Luciene se marchara hacía que la perspectiva de quedarse en la fiesta resultara repentinamente tediosa. No, decidió, sorprendiendo tanto a Luciene como a sí mismo. Nos iremos todos juntos. Ya he cumplido con lo esencial. La sonrisa que ella le dedicó valía más que cualquier contrato que pudiera negociar esa noche. El regreso a casa transcurrió en un silencio cómodo. Valentino se había quedado dormido apenas el vehículo arrancó, acurrucado contra Luciene, quien le acariciaba el cabello con gestos suaves y rítmicos. Carlos los observaba desde el asiento opuesto, abrumado por la sensación de intimidad que emanaba de aquella escena. No era la primera vez que veía a Luciene cargar a su hijo dormido, pero esta noche, bajo la luz tenue de la limusina y con aquel vestido que transformaba por completo su presencia, la imagen adquiría un significado diferente. «Ha sido una noche perfecta para él», susurró Luciene, notando su mirada. «No dejará de hablar de esto durante semanas». «Gracias por sugerirlo», respondió Carlos, manteniendo la voz baja para no despertar a Valentino. «Tenías razón. Era exactamente lo que necesitábamos». «Lo que yo necesitaba», pensó, aunque no se atrevió a decirlo. Cuando la limusina se detuvo frente a la mansión Márquez, Carlos descendió primero y, en un gesto instintivo, extendió los brazos para tomar a Valentino.
Luciene lo transfirió con delicadeza, y por un breve instante sus rostros quedaron a pocos centímetros. El aroma a jazmín volvió a envolverlo, junto con algo nuevo, una calidez humana, el calor que el cuerpo de su hijo había dejado en ella. «Yo lo llevaré a su habitación», murmuró Carlos, sorprendiéndola. Normalmente, Carlos regresaba a casa tan tarde que era Luciene quien se ocupaba de acostar a Valentino. Era parte de la rutina. Pero esta noche, algo había cambiado. Por supuesto, asintió ella, siguiéndolo mientras subían la escalera principal. La habitación de Valentino estaba decorada con un mural de estrellas y planetas que Elena había pintado durante su embarazo. Carlos depositó a su hijo con cuidado sobre la cama mientras Luciene encendía la pequeña lámpara de noche que proyectaba constelaciones en el techo. Con movimientos sincronizados que hablaban de una rutina compartida, Luciene sacó el pijama del niño del cajón mientras Carlos le quitaba los zapatos y la corbata. No hablaron, no era necesario. Había una armonía en sus acciones que Carlos nunca había experimentado con las niñeras anteriores. Una vez que Valentino estuvo cómodamente arropado, ambos se retiraron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, la tensión que había flotado entre ellos durante toda la noche pareció intensificarse. «Debería cambiarme», dijo Luciene, rompiendo el silencio. «Este no es exactamente mi uniforme habitual». Había un toque de humor en su voz, pero también algo más. Una vulnerabilidad, quizás. Como si temiera que, al quitarse el vestido elegante, volvería a ser invisible para él. «Te queda bien», respondió Carlos, sorprendiéndose con su propia audacia. «El vestido, quiero decir. Aunque también el uniforme. Es decir». Se detuvo, frustrado por su repentina torpeza. Él, que negociaba contratos millonarios sin pestañear, que dirigía juntas directivas con autoridad implacable, balbuceaba como un adolescente frente a la niñera de su hijo. Luciene sonrió, y su sonrisa iluminó el pasillo tenuemente iluminado. «Gracias», dijo simplemente. «Significa mucho viniendo de usted». «Carlos», corrigió él, casi sin pensar. «Creo que después de esta noche, podríamos prescindir de las formalidades. Al menos cuando estamos solos». Una chispa de sorpresa, seguida de algo más profundo, cruzó los ojos de Luciene. «Carlos», repitió ella, como probando cómo sonaba su nombre en sus labios. «Buenas noches, entonces». «Buenas noches, Luciene». La vio alejarse por el pasillo hacia el ala de servicio, donde tenía su habitación. Solo cuando desapareció de su vista, Carlos exhaló profundamente, sin haberse dado cuenta de que contenía la respiración. ¿Qué estaba pasando con él? Habían pasado 2 años desde la muerte de Elena, 2 años en los que había rechazado cada intento de sus amigos por presentarle a alguien, 2 años dedicados exclusivamente a su hijo y a su empresa. Y ahora, de repente, no podía dejar de pensar en la mujer que cuidaba a su hijo. La mujer que había transformado una noche potencialmente desastrosa en algo especial. Se dirigió a su despacho en lugar de a su habitación. Necesitaba pensar, aclarar su mente. Sirvió un whisky y se dejó caer en el sillón de cuero que dominaba la estancia, la única concesión al lujo que se permitía en aquel espacio austero y funcional. Desde el escritorio, la fotografía de Elena lo miraba con esa sonrisa que siempre había sido capaz de iluminar sus días más oscuros. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿Se sentiría traicionada por estos sentimientos confusos que empezaban a despertar en él? ¿O, conociendo su generosidad, aprobaría que finalmente estuviera abriendo su corazón nuevamente? «Te extraño», murmuró a la fotografía. «Cada día». Y era cierto. El dolor de su pérdida seguía allí, como una presencia constante en su vida. Pero esta noche, por primera vez, sintió que ese dolor podía coexistir con algo más. Como si hubiera espacio en su corazón tanto para el recuerdo de Elena como ¿para qué, exactamente? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Cuando dijo adelante, esperaba ver a Ramírez, su mayordomo, con alguna consulta de última hora. En cambio, fue Luciene quien asomó la cabeza. Había cambiado el elegante vestido por unos pantalones sencillos y un suéter holgado.
Su cabello estaba recogido en una coleta casual y su rostro limpio de maquillaje. Y sin embargo, Carlos sintió el mismo impacto al verla que cuando había aparecido transformada horas antes. «Disculpe la interrupción», dijo ella. «Solo quería informarle que Valentino se despertó brevemente y preguntó por usted. Le dije que vendría a darle un beso de buenas noches». «Por supuesto», respondió Carlos, poniéndose de pie. «Voy enseguida». Pero no se movió. Algo en la expresión de Luciene lo mantuvo anclado en su lugar. «¿Sucede algo más?», preguntó. Luciene dudó un instante, como debatiéndose internamente. Luego, con una determinación que revelaba su carácter, entró en el despacho y cerró la puerta tras ella. «Quería disculparme», comenzó, «por la confusión en la boda. No debí permitir que pensaran que yo era mi pareja», completó Carlos cuando ella se interrumpió. Luciene asintió, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «Fue presuntuoso de mi parte. Y probablemente incómodo para usted. Para ti», se corrigió, recordando su petición de minutos antes. Carlos dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «No fue incómodo», dijo con sinceridad. «De hecho, creo que fue la primera vez en 2 años que disfruté de un evento social». «¿De verdad?». La esperanza en su voz era palpable, casi tangible en el aire entre ellos. «Luciene», comenzó Carlos, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «lo que hiciste hoy va más allá de tus responsabilidades como niñera. Transformaste lo que habría sido una obligación tediosa en una noche especial, no solo para Valentino, sino también para mí». Ella sonrió, pero su sonrisa contenía una sombra de tristeza. «Solo cumplía con mi trabajo», respondió. «Valentino merecía estar con su padre». «No», insistió Carlos. «Lo que hiciste hoy no estaba en ningún contrato. Nadie te pidió que te vistieras elegante, que manejaras situaciones sociales complejas, que protegieras a Valentino de miradas indiscretas, que me defendieras frente a Montero». Se detuvo, dándose cuenta de que estaba revelando cuanto había notado, cuanto le había importado cada pequeño gesto que ella había tenido durante la noche. «Lo hice porque quise», respondió Luciene con sencillez. «Porque Valentino es un niño maravilloso que merece todas las oportunidades de ser feliz». «¿Y por qué tú?», se interrumpió, como si hubiera estado a punto de cruzar una línea invisible. «Porque yo», la animó Carlos, dando otro paso hacia ella. Luciene alzó la mirada, enfrentando sus ojos con una mezcla de temor y valentía. «Porque mereces algo más que sentarte solo en una mesa, cumpliendo obligaciones y fingiendo que no extrañas a tu familia». La precisión con que había descrito su existencia durante los últimos 2 años lo dejó sin palabras. Era exactamente así como se había sentido, cumpliendo el papel del empresario exitoso, del padre responsable, mientras por dentro la soledad lo consumía. «No quiero reemplazar a Elena», continuó Luciene, sorprendiéndolo con su franqueza. «Nadie podría hacerlo, y menos yo. Ella era extraordinaria, lo sé por cómo Valentino habla de ella, por las fotografías, por cómo la recuerdas. Solo quería aliviar un poco el peso que cargas». Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. No de dolor, sino de alivio. Como si un muro que había construido cuidadosamente durante 2 años comenzara a desmoronarse. «Lo conseguiste», respondió, su voz ronca por la emoción contenida. «Esta noche, por primera vez desde que Elena murió, no me sentí solo». Luciene contuvo la respiración. Estaban tan cerca ahora que Carlos podía distinguir las motas doradas en sus ojos ámbar, el ligero temblor en sus labios. «No sé cómo manejar esto», confesó él. «No estaba en mis planes sentir lo que estoy sintiendo». «¿Y qué estás sintiendo?», preguntó ella en un susurro, con una valentía que contrastaba con la vulnerabilidad en sus ojos. Antes de que Carlos pudiera responder, un sollozo lejano rompió el momento. Ambos reconocieron inmediatamente el llanto de Valentino. «Debe haber tenido una pesadilla», dijo Luciene, retrocediendo un paso. «Suele tenerlas después de días muy estimulantes». «Voy con él», respondió Carlos, aunque no se movió.
Por un momento, ambos permanecieron inmóviles, atrapados en la gravedad de lo que habían estado a punto de confesar. Luego, con una sincronía que parecía natural entre ellos, se dirigieron juntos hacia la puerta. Luciene, dijo Carlos antes de que salieran del despacho. Esta conversación no ha terminado, completó ella con una pequeña sonrisa. Lo sé. Y con esas palabras, ambos se encaminaron hacia la habitación de Valentino, hacia el niño que, sin saberlo, se había convertido en el puente que unía sus corazones solitarios. Valentino estaba sentado en su cama, abrazando el osito de peluche que Elena le había regalado antes de morir. Sus mejillas estaban húmedas por las lágrimas, pero se calmó visiblemente cuando vio a su padre y a Luciene aparecer juntos en la puerta de su habitación. Papá, sollozó, extendiendo los brazos. Soñé con mamá. Estaba en la boda, pero cuando intentaba acercarme, desaparecía. Carlos sintió que su corazón se contraía. Se sentó al borde de la cama y envolvió a su hijo en un abrazo protector, mientras Luciene permanecía discretamente en segundo plano, dándoles espacio para ese momento íntimo. Los sueños a veces nos confunden, campeón, murmuró Carlos, acariciando el cabello revuelto de Valentino. Pero mamá nunca desaparece realmente. Está aquí, señaló el corazón del niño, y aquí, tocó suavemente su cabeza. En nuestros recuerdos y en nuestro amor. ¿Crees que le hubiera gustado la fiesta? Preguntó Valentino, con esa inocencia desarmante propia de los niños. Carlos sintió un nudo en la garganta. Antes de que pudiera encontrar las palabras adecuadas, Luciene dio un paso adelante. ¿Puedo? Preguntó en voz baja, mirando a Carlos. Él asintió, agradecido por su intervención. Luciene se sentó al otro lado de la cama, formando un pequeño círculo con ellos tres. Valentino, nunca conocí a tu mamá, comenzó con suavidad, pero por todo lo que me has contado sobre ella, por las fotografías y por cómo habla tu papá de ella. Estoy segura de que le habría encantado verte tan guapo con tu corbata. Y habría estado muy orgullosa de lo bien que te comportaste en la boda. Sus palabras, tan simples pero tan sinceras, parecieron consolar al niño, quien asintió pensativamente mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Mami siempre decía que yo era el príncipe más guapo, comentó, con una pequeña sonrisa asomando entre la tristeza. Y tenía toda la razón, confirmó Luciene, guiñándole un ojo. Carlos observaba el intercambio con una mezcla de gratitud y asombro. La naturalidad con que Luciene hablaba de Elena, sin intentar reemplazarla o disminuir su importancia, pero también sin tratarla como un tema tabú, era exactamente lo que Valentino necesitaba. Lo que ambos necesitaban. ¿Pueden quedarse los dos hasta que me duerma?, pidió el niño, mirándolos alternadamente. Por supuesto, campeón, respondió Carlos, acomodándose mejor en la cama. Luciene asintió y comenzó a tararear suavemente una nana en español que Valentino adoraba. Carlos reconoció la melodía, era una de las canciones que Elena solía cantarle a su hijo cuando era bebé. Sin embargo, no sintió dolor al escucharla en labios de Luciene. Al contrario, había algo reconfortante en la continuidad de ese pequeño ritual. Poco a poco, los párpados de Valentino fueron cediendo al cansancio. Su respiración se volvió profunda y regular, mientras el osito de peluche permanecía firmemente abrazado contra su pecho. Carlos y Luciene permanecieron inmóviles unos minutos más, asegurándose de que estuviera completamente dormido. Sus miradas se encontraron por encima del niño, comunicando sin palabras lo que ambos sentían, esa extraña sensación de intimidad compartida, de complicidad nacida del cuidado conjunto de aquel pequeño ser que los unía. Con movimientos silenciosos, se levantaron de la cama y salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta como a Valentino le gustaba. En el pasillo, la tensión interrumpida en el despacho volvió a materializarse entre ellos. Pero ahora había algo nuevo, una comprensión más profunda nacida de ese momento compartido junto a Valentino. Gracias, dijo Carlos en voz baja. Por saber exactamente qué decirle. Luciene se encogió ligeramente de hombros. A veces los niños solo necesitan permiso para recordar sin sentir que están traicionando a quienes seguimos aquí.
Había una sabiduría en sus palabras que iba más allá de su juventud. Carlos se preguntó, no por primera vez, qué experiencias habrían moldeado a esta mujer extraordinaria que había entrado en sus vidas casi por casualidad. ¿Aprendiste eso en tu formación como niñera?, preguntó, genuinamente curioso. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Luciene. Lo aprendí a los 8 años, cuando perdí a mi padre, respondió con una honestidad directa que lo tomó por sorpresa. Mi madre se volvió a casar un año después, y todos actuaban como si mi padre nunca hubiera existido. Como si mencionarlo fuera una falta de respeto hacia mi padrastro. Carlos sintió una punzada de empatía. Ahora entendía mejor por qué ella parecía comprender tan intuitivamente las necesidades de Valentino. Lo siento, dijo, y lo decía de corazón. No lo sabía. No estaba en mi currículum, respondió ella con una pequeña sonrisa que suavizaba la tristeza en sus ojos. Excelentes referencias, experiencia en 3 países y huérfana de padre a los 8 años. No suele ser un punto a destacar en las entrevistas. A pesar de la seriedad del tema, Carlos no pudo evitar sonreír ante su comentario. Habría sido un punto a tu favor conmigo, respondió. Alguien que comprende la pérdida desde dentro. Se quedaron en silencio un momento, absorbiendo la nueva dimensión que esta revelación añadía a su relación. Ya no eran simplemente el jefe y la empleada, ni siquiera el viudo y la niñera. Eran 2 personas que compartían la experiencia de la pérdida y la comprensión de lo que significaba seguir adelante. Carlos, comenzó Luciene, rompiendo el silencio, sobre lo que estábamos hablando en tu despacho. ¿Te gustaría tomar un té?, la interrumpió él, señalando hacia las escaleras. Creo que ambos podríamos necesitarlo después de este día. La invitación era clara, quería continuar su conversación, pero en un espacio más neutral que su despacho, ese territorio marcado por la presencia de Elena a través de su fotografía. Me encantaría, aceptó Luciene. Bajaron juntos a la cocina, ese espacio normalmente bullicioso durante el día, ahora sumido en un silencio acogedor. Carlos, para sorpresa de Luciene, conocía perfectamente dónde se guardaban las tazas y cómo funcionaba la tetera eléctrica. Mientras ella se sentaba en uno de los taburetes de la isla central, él preparó 2 tazas de té de manzanilla con movimientos precisos que revelaban que no era la primera vez que lo hacía. No sabía que supieras preparar té, comentó ella con una sonrisa. Hay muchas cosas que no sabes de mí, respondió él, devolviéndole la sonrisa mientras colocaba una taza humeante frente a ella. Elena me enseñó. Decía que todo hombre debería saber preparar al menos una bebida reconfortante. Una mujer sabia, observó Luciene, envolviendo la taza con sus manos para absorber su calor. Lo era, asintió Carlos, sentándose frente a ella. Y también habría apreciado lo que hiciste hoy por Valentino. Por nosotros. Había una intención clara en sus palabras, un deseo de retomar la conversación interrumpida. No fue nada extraordinario, respondió Luciene, bajando la mirada hacia su taza. Solo quería que tuvieras una noche agradable. ¿Por qué?, preguntó Carlos directamente. La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado. No era simplemente una consulta sobre sus motivos, era una invitación a revelar lo que ambos habían estado evitando nombrar. Luciene alzó la mirada, enfrentando sus ojos con una mezcla de temor y determinación. Porque mereces ser feliz, Carlos, respondió con sencillez. Porque he visto cómo te esfuerzas cada día por ser un buen padre, un buen empresario, un buen jefe. Te he visto sacrificar tu propia felicidad por cumplir con todas esas responsabilidades. Se detuvo, como reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir. Y porque me importas. Más de lo que debería, considerando nuestra relación profesional. La confesión, tan directa y honesta, dejó a Carlos momentáneamente sin palabras. Había esperado evasivas, tal vez una explicación práctica sobre su dedicación a Valentino. No esta vulnerabilidad valiente que exponía sentimientos que él mismo apenas se atrevía a reconocer. Luciene, comenzó, pero ella levantó una mano para detenerlo. No necesitas responder ahora, dijo con una dignidad tranquila. Entiendo perfectamente lo complicada que es esta situación.
Soy la niñera de tu hijo, trabajo para ti, y apenas me conoces más allá de mi papel en esta casa. Te equivocas, la interrumpió Carlos. Te conozco mejor de lo que crees. Se inclinó ligeramente sobre la isla, acortando la distancia entre ellos. Conozco tu paciencia cuando Valentino tiene un berrinche. Tu creatividad cuando inventas juegos que lo ayudan a aprender sin que se dé cuenta. Tu inteligencia cuando discutes conmigo sobre los libros que encuentras en la biblioteca. Tu compasión cuando hablas con el personal de servicio, tratándolo siempre con un respeto que muchos en mi posición olvidan mostrar. Con cada palabra, los ojos de Luciene se abrían más, sorprendida por la atención que Carlos había prestado a detalles que ella creía inadvertidos. Y hoy, continuó él, conocí tu valentía. Tu dignidad frente a comentarios desagradables. Tu capacidad para adaptarte a situaciones para las que no fuiste contratada. Carlos respiró profundamente antes de añadir. No me importa que seas la niñera de Valentino. Me importa quién eres. Y quién eres, Luciene Palani, es alguien que ha conseguido lo que nadie había logrado en 2 años, hacerme sentir que quizás, solo quizás, podría haber un futuro más allá del dolor y la soledad. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de emoción. Luciene parpadeó varias veces, conteniendo lágrimas que amenazaban con desbordarse. Carlos, susurró finalmente, tienes que entender que no busco reemplazar a Elena. No podría, aunque quisiera. Solo quiero un lugar propio, completó él, comprendiendo. No a la sombra de un recuerdo, sino junto a él. Lo entiendo, porque es exactamente lo que yo necesito también. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de anticipación y temor ante lo que estaban a punto de iniciar. Porque ambos sabían que, más allá de las palabras, estaban al borde de un camino que cambiaría sus vidas para siempre. Lentamente, casi con reverencia, Carlos extendió su mano sobre la superficie de granito, dejándola a medio camino entre ambos. Una invitación silenciosa, sin presiones ni expectativas. Después de un momento que pareció eterno, Luciene deslizó su mano hasta que sus dedos rozaron los de él. Un contacto simple, pero cargado de promesas. Paso a paso, murmuró ella, como sellando un pacto. Paso a paso, asintió Carlos, entrelazando suavemente sus dedos con los de ella. Y así, en la quietud de una cocina a medianoche, con sus manos unidas sobre una isla de granito y el eco de un día extraordinario resonando entre ellos. Carlos Márquez y Luciene Palani comenzaron a escribir el primer capítulo de una historia que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos, en lo profundo de sus corazones, habían empezado a desear. Los días siguientes transcurrieron en una extraña normalidad que ocultaba el cambio fundamental ocurrido entre ellos. Para cualquier observador externo, nada habría cambiado. Luciene seguía vistiendo su uniforme, cuidando a Valentino con la misma dedicación profesional, y manteniendo la respetuosa distancia que su posición requería. Carlos continuaba con su rutina habitual de trabajo intenso, reuniones y viajes ocasionales. Pero había sutilezas que revelaban la transformación en su relación. Miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario. Dedos que se rozaban accidentalmente al pasar documentos o juguetes de Valentino. Conversaciones que se extendían más allá de lo estrictamente relacionado con el niño o la casa. Y sobre todo, estaban esas breves reuniones nocturnas en la cocina, después de que Valentino se durmiera. Momentos robados al día en que compartían una taza de té o una copa de vino, hablando de todo y de nada, construyendo lentamente un puente entre sus mundos tan diferentes. Nunca me contaste por qué decidiste ser niñera, comentó Carlos una noche, mientras Luciene revolvía distraídamente su taza de té de jazmín. Era viernes, casi una semana después de la boda. Valentino había caído rendido tras un intenso día de juegos en el jardín, y ellos habían gravitado naturalmente hacia la cocina, su espacio neutral. Luciene sonrió con una mezcla de nostalgia y orgullo. Después de la muerte de mi padre, mi madre tuvo que trabajar doble turno como enfermera, explicó. Me quedaba al cuidado de una vecina que tenía 3 hijos propios. Doña Mercedes era increíble. Convertía cada tarde en una aventura, cada tarea en un juego. Nos hacía sentir seguros y queridos, aun cuando la vida se había vuelto impredecible.
Hizo una pausa, recordando. Cuando tenía 15 años, ella enfermó gravemente. Mientras se recuperaba, me ofrecía ayudar con los niños más pequeños del vecindario. Descubrí que tenía un don natural para conectar con ellos. Entender sus miedos, sus alegrías, sus necesidades no expresadas. ¿Cómo haces con Valentino?, observó Carlos. Sí, asintió ella. Aunque cada niño es único. Valentino es especial. Intuitivo, sensible, pero también fuerte. Como su padre. La mirada que acompañó a esas palabras hizo que Carlos sintiera un calor expandiéndose por su pecho. Luego estudié educación infantil, continuó Luciene. Pero descubrí que podía tener un impacto más personalizado como niñera que en un aula con 30 niños. He trabajado en España, Brasil y ahora aquí, en México. ¿Y tu próximo destino?, preguntó Carlos, intentando que su voz sonara casual a pesar de la ansiedad que la pregunta le provocaba. Luciene lo miró directamente, con esos ojos ámbar que parecían leer sus pensamientos. No lo sé, respondió con honestidad. Hace una semana, habría dicho que probablemente Canadá o quizás volver a Argentina. Ahora. Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Las circunstancias habían cambiado. Ellos habían cambiado. Me alegra escuchar eso, dijo Carlos suavemente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, ese tipo de silencio que solo es posible cuando dos personas han alcanzado cierto nivel de intimidad. ¿Puedo preguntarte algo personal?, inquirió Luciene finalmente. Por supuesto. ¿Nunca consideraste rehacer tu vida después de Elena? Han pasado 2 años. Eres joven, exitoso, atractivo. El cumplido hizo que Carlos sonriera levemente, pero la pregunta tocaba un punto sensible. Lo intenté, admitió. O mejor dicho, mis amigos intentaron que lo intentara. Citas organizadas, presentaciones en eventos. Incluso una app de citas exclusiva para empresarios que Rodríguez me convenció de probar. Sacudió la cabeza, recordando aquellos incómodos encuentros. Pero siempre fue lo mismo. Conversaciones forzadas con mujeres que veían al viudo millonario, no a la persona. Que preguntaban por mi empresa antes que por mis gustos. Que mencionaban a Valentino como un obstáculo a superar, no como parte fundamental de mi vida. Lo siento, murmuró Luciene. Debe haber sido difícil. Lo fue, asintió Carlos. Después de 6 meses de desastres sociales, decidí concentrarme en lo que realmente importaba, Valentino y la empresa. El resto podía esperar. ¿Y ahora?, preguntó ella, con un atisbo de vulnerabilidad en su voz. Carlos extendió su mano sobre la mesa, igual que aquella primera noche, una invitación silenciosa que ella aceptó, entrelazando sus dedos con los suyos. Ahora creo que quizás estaba buscando en los lugares equivocados, respondió, mirándola intensamente. Que a veces lo que necesitamos está más cerca de lo que pensamos. El momento se quebró con el sonido de la puerta principal abriéndose. Ambos se separaron instintivamente, como adolescentes sorprendidos por sus padres. Ramírez, el mayordomo, apareció en la entrada de la cocina, visiblemente sorprendido de encontrar a su jefe y a la niñera compartiendo un té a medianoche. Señor Márquez, disculpe la interrupción, dijo con profesionalidad impecable, aunque sus ojos registraron la escena con curiosidad. El señor Montero está aquí. Dice que es urgente. ¿Montero? ¿A esta hora? Carlos consultó su reloj, pasaban de las 11. Hazlo pasar a mi despacho. Estaré allí en un momento. Cuando Ramírez se retiró, Carlos se volvió hacia Luciene con una mezcla de frustración y disculpa. Lo siento. No tengo idea de qué puede querer a estas horas. No te preocupes, respondió ella, levantándose. Debería irme a dormir de todos modos. Pero había una tensión en su postura que no había estado allí minutos antes. Carlos lo notó inmediatamente. ¿Qué sucede? Luciene dudó un instante. Es solo que Montero no me pareció una buena persona en la boda. La forma en que me miró, como intentó incomodarte mencionando mi posición como niñera.
Carlos asintió, comprendiendo su preocupación. Montero es un tiburón en los negocios y un imbécil en lo personal, confirmó. Pero es un socio necesario en el nuevo desarrollo del centro comercial. No te preocupes, lo despacharé rápido. Se acercó a ella y, en un impulso que sorprendió a ambos, depositó un beso suave en su mejilla. Buenas noches, Luciene. El rubor que cubrió el rostro de ella valía más que todos los contratos que podría firmar con Montero. Buenas noches, Carlos. Mientras se dirigía a su despacho, Carlos intentaba imaginar qué podría ser tan urgente para que Federico Montero se presentara en su casa a esas horas. Probablemente alguna maniobra para obtener ventaja en las negociaciones del centro comercial. O quizás otra provocación sobre su vida personal, ahora que lo había visto con Luciene en la boda. Lo que encontró al entrar en su despacho fue peor de lo que esperaba. Montero estaba cómodamente instalado en uno de los sillones, con una expresión que mezclaba suficiencia y falsa preocupación. A su lado, una carpeta descansaba sobre la mesa baja. Márquez, lamento interrumpir tu velada, saludó, levantándose para estrechar su mano. Pero creo que hay algo que debería saber. Como colega y, me atrevería a decir, amigo. Carlos ignoró la hipócrita afirmación de amistad. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar hasta mañana en la oficina, Montero? El hombre suspiró teatralmente. Se trata de tu empleada. La señorita Palani. El tono con que pronunció el nombre de Luciene puso inmediatamente a Carlos en alerta. Mantuvo su expresión neutral, pero su interior se tensó como un cable de acero. ¿Qué hay con ella? Después de verlos juntos en la boda, me preocupé, continuó Montero, con un tono condescendiente que hizo que Carlos apretara los puños. Un hombre en tu posición, un viudo con un hijo pequeño, las personas como tú son objetivos fáciles para ciertas oportunistas. Ve al grano, Montero, exigió Carlos, su voz peligrosamente controlada. El hombre empujó la carpeta hacia él. Mandé investigarla. Por tu bien y el de tu hijo. Y lo que encontramos es preocupante. Carlos miró la carpeta sin tocarla, como si contuviera algo tóxico. ¿Investigaste a una empleada de mi casa sin mi autorización? Como dije, por preocupación, insistió Montero. Y menos mal que lo hicimos. Tu niñera no es quien dice ser. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. Quería desestimar las palabras de Montero como simples manipulaciones, pero algo en su expresión sugería que realmente había descubierto algo. Explícate, exigió. Para empezar, Luciene Palani no es un nombre real, declaró Montero, saboreando el momento. Es Luciana Palacio. Y no es una simple niñera que ha trabajado en 3 países. Es la hija de Gustavo Palacio. El nombre cayó como una bomba en el silencioso despacho. Gustavo Palacio había sido uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de Argentina, hasta que un escándalo de corrupción y lavado de dinero lo destruyó 5 años atrás. Se había suicidado antes de ir a juicio, dejando tras de sí una fortuna evaporada y un imperio en ruinas. Eso es imposible, murmuró Carlos, aunque una parte de él comenzaba a conectar piezas, su acento argentino, sus conocimientos sobre arquitectura que ocasionalmente dejaba entrever. Su comprensión intuitiva del mundo empresarial. Los hechos están ahí, señaló Montero la carpeta. Cambió su nombre, falsificó sus referencias y ha estado trabajando como niñera en casas de magnates y ejecutivos en varios países. Siempre acercándose a hombres en posiciones vulnerables, recién divorciados, viudos. La insinuación era clara y despreciable. Carlos sintió que la sangre le hervía en las venas. Cuidado con lo que insinúas, Montero. El hombre levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. Solo presento hechos, Carlos. ¿Qué hagas con ellos es tu decisión? Pero si yo fuera tú, me preguntaría por qué la hija de un magnate caído en desgracia está trabajando como niñera en tu casa, acercándose a ti de manera personal. Carlos abrió finalmente la carpeta. Contenía fotografías antiguas de eventos sociales donde una Luciene más joven, con el cabello diferente y vestida con elegancia, aparecía junto a un hombre que reconoció como Gustavo Palacio. También había recortes de prensa sobre el escándalo,
copias de sus documentos con diferentes nombres y registros de empleo en España y Brasil. La evidencia era contundente, pero su interpretación podía variar enormemente. ¿Era Luciene una oportunista que se había acercado a él con segundas intenciones? ¿O era simplemente una mujer que intentaba reconstruir su vida tras una tragedia familiar, alejándose de un apellido manchado por el escándalo? ¿Cómo obtuviste esto?, preguntó Carlos, cerrando la carpeta. Tengo contactos, respondió Montero vagamente. Lo importante es que lo sepas antes de involucrarte demasiado. Sería una lástima que el nombre Márquez se viera asociado con el escándalo Palacio, ¿no crees? La amenaza implícita era clara. Carlos se puso de pie, señalando la puerta. Gracias por tu preocupación, Federico. La tendré en cuenta. Montero sonrió, satisfecho con haber sembrado la duda. Es lo mínimo que podía hacer por un colega. Espero tu llamada para finalizar los detalles del centro comercial. Buenas noches, Carlos. Cuando la puerta se cerró tras Montero, Carlos permaneció inmóvil, con la mirada fija en la carpeta que contenía los secretos de Luciene. O Luciana. Ya no estaba seguro de quién era realmente la mujer a la que, apenas media hora antes, había comenzado a abrirle su corazón. Carlos permaneció inmóvil frente a la carpeta durante lo que parecieron horas. Su mente oscilaba entre la incredulidad, la duda y una profunda sensación de traición. Los momentos compartidos con Luciene, o Luciana, desfilaban por su memoria bajo una nueva y sombría luz. ¿Había sido todo una elaborada mentira? ¿Una estratagema para acercarse a su fortuna o a sus contactos empresariales? El sonido de pasos suaves interrumpió sus pensamientos. Alzó la mirada para encontrar a Luciene en el umbral de la puerta, aún vestida con la ropa informal que llevaba durante su conversación en la cocina. Vi salir a Montero, dijo ella, su expresión preocupada. Parecía demasiado satisfecho consigo mismo. Carlos estudió su rostro, buscando señales de engaño, de manipulación. Pero solo encontró la misma mirada transparente que había aprendido a valorar. Sin embargo, ahora sabía que existían secretos detrás de esos ojos color ámbar. Deberías sentarte, respondió, señalando el sillón frente a él. Algo en su tono debió alertarla, porque Luciene avanzó con cautela, como quien se aproxima a un precipicio. ¿Qué sucede?, preguntó, sentándose en el borde del sillón. Carlos deslizó la carpeta hacia ella sin decir palabra. Observó cómo el color abandonaba su rostro mientras reconocía su contenido. Vio el miedo, la vergüenza y finalmente la resignación atravesar sus facciones. Luciana Palacio, dijo Carlos, rompiendo el pesado silencio. Hija de Gustavo Palacio, el desarrollador inmobiliario que se suicidó tras ser acusado de corrupción y lavado de dinero. No era una pregunta, pero ella asintió, cerrando la carpeta como si no soportara ver su pasado expuesto de esa manera. Sí, confirmó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué? La pregunta contenía tantas capas que Carlos mismo no estaba seguro de qué exactamente estaba preguntando. ¿Por qué le había mentido? ¿Por qué había entrado en su casa, en su vida? ¿Por qué había permitido que él empezara a sentir algo por ella? Luciene, no, Luciana, respiró profundamente, como reuniendo fuerzas. Mi padre no era el monstruo que pintaron los medios, comenzó. Era imperfecto, cometió errores, se alió con personas equivocadas. Pero no era el cerebro de aquella operación. Cuando estalló el escándalo, lo convirtieron en el chivo expiatorio perfecto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Lo perdí todo en cuestión de días. Mi padre, nuestra casa, mis amigos, incluso mi identidad. De repente, ser una Palacio significaba ser hija de un criminal. Las mismas personas que cenaban en nuestra mesa nos daban la espalda. Los medios acampaban frente a nuestro apartamento. Mi madre no pudo soportarlo, se mudó a España con mi padrastro. ¿Y tú?, preguntó Carlos, sintiendo que su indignación inicial comenzaba a templarse ante el dolor evidente en su relato. Yo me negué a abandonar a mi padre, incluso después de muerto, respondió, una determinación feroz brillando a través de las lágrimas. Me propuse limpiar su nombre, encontrar pruebas de su inocencia.
pero cada puerta se me cerraba en cuanto mencionaba mi apellido. Hizo una pausa, secándose una lágrima rebelde. Así que me convertí en otra persona. Cambié Luciana por Luciene, Palacio por Palani. Usé mis estudios en educación infantil para conseguir trabajo como niñera. Y descubrí algo sorprendente, me encantaba. Por primera vez desde la muerte de mi padre, sentía que hacía algo significativo. Carlos procesaba sus palabras, buscando inconsistencias, señales de manipulación. Pero solo encontraba dolor auténtico y una resiliencia que, muy a su pesar, admiraba. ¿Por qué mi casa, Luciana? ¿Por qué yo? La pregunta que realmente quería hacer flotaba entre ellos. ¿Fueron tus sentimientos también una mentira? Ella lo miró directamente, sin esquivar su mirada. Al principio, fue coincidencia, confesó. Necesitaba trabajo y la agencia me recomendó. Pero cuando investigué quién eras, dudó, como midiendo sus palabras, reconocí tu nombre de las antiguas conexiones de mi padre. Tu empresa nunca estuvo involucrada en los negocios turbios, pero tenías contactos que podrían tener información sobre el caso de mi padre. La decepción golpeó a Carlos como una ola fría. Entonces sí había tenido un motivo ulterior. Así que todo fue parte de un plan, concluyó, su voz endureciéndose. Acercarte a mí, ganarte mi confianza. ¿Qué venía después? ¿Acceso a mis contactos? ¿A mis archivos empresariales? No. Exclamó ella, inclinándose hacia adelante. Es decir, sí, al principio pensé que podría ser una oportunidad. Pero entonces conocí a Valentino, y a ti, y todo cambió. Se levantó, moviéndose hasta el borde del escritorio, más cerca de él. Carlos, te juro que lo que ha pasado entre nosotros no tiene nada que ver con mi pasado o con mis intenciones iniciales. Me enamoré de Valentino desde el primer día. Y contigo, su voz se quebró ligeramente, sucedió lo que nunca esperé que sucediera. Sus ojos se encontraron, y Carlos vio en ellos una vulnerabilidad que ninguna actriz, por talentosa que fuera, podría fingir. ¿Y qué sucedió exactamente, Luciana? Preguntó, su voz más suave pero aún cautelosa. Me enamoré de ti, respondió ella simplemente. Del hombre que se despierta a las 2 de la mañana para comprobar si su hijo respira bien. Del empresario que se asegura de que cada empleado sea tratado con dignidad. Del viudo que mantiene vivo el recuerdo de su esposa con tanto respeto que me enseñó que amar no significa poseer. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, necesitando espacio para procesar sus palabras. Una parte de él quería creerle desesperadamente. Otra parte, la que había construido un imperio siendo implacablemente escéptico, le advertía contra la ingenuidad. ¿Por qué debería creerte ahora? Preguntó sin girarse. Si me mentiste sobre algo tan fundamental como tu identidad, ¿cómo puedo confiar en lo que dices sobre tus sentimientos? Escuchó sus pasos acercándose, pero ella se detuvo a una respetuosa distancia. No te pido que me creas en este momento, respondió con una dignidad que lo sorprendió. Solo te pido que observes mis acciones, no mis palabras. ¿Te he presionado alguna vez para obtener información? ¿He mostrado interés en tus negocios más allá de preguntas casuales? ¿He intentado alejar a Valentino de ti o influir negativamente en él? Carlos reflexionó. Era cierto que, en los 6 meses que llevaba trabajando en su casa, nunca había mostrado el tipo de comportamiento que cabría esperar de alguien con motivos ocultos. Montero sugirió que podrías estar acercándote a hombres vulnerables. Viudos, divorciados, mencionó, consciente de lo feo que sonaba incluso mientras lo decía. Luciana soltó una risa amarga. Por supuesto que sugeriría algo así, respondió. ¿Sabías que Montero fue uno de los socios de mi padre? Uno de los que salió indemne del escándalo. Esta revelación hizo que Carlos se girara para mirarla. ¿Montero conocía a tu padre? Más que conocerlo. Trabajaron juntos en varios proyectos, incluido aquel que desencadenó el escándalo, explicó ella. Cuando todo explotó, Montero desapareció convenientemente. Su nombre apenas apareció en la investigación. Las piezas comenzaban a encajar. La insistencia de Montero en protegerlo de Luciana cobraba ahora un nuevo significado.
¿Crees que Montero tuvo algo que ver con lo que le ocurrió a tu padre?, preguntó Carlos. No lo sé con certeza, respondió ella con honestidad. Pero sé que le convenía que mi padre cargara con toda la culpa. Y ahora le conviene alejarme de ti, probablemente porque teme que pueda encontrar algo que lo incrimine. Carlos procesaba esta nueva información. La historia de Luciana tenía sentido, explicaba tanto su falsa identidad como la insistencia de Montero en desacreditarla. Pero aún quedaba una duda fundamental. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó suavemente. Estos últimos días, cuando nos acercamos, tuviste oportunidades. Luciana bajó la mirada, y por primera vez pareció verdaderamente avergonzada. Tenía miedo, confesó. Miedo de que me vieras como la hija de un criminal. Miedo de que pensaras que solo me acercaba a ti por interés. Y sobre todo, miedo de perderte justo cuando comenzaba a encontrarte. Su sinceridad desarmó las últimas defensas de Carlos. Se acercó a ella y, tras un momento de duda, tomó sus manos entre las suyas. Luciana Palacio, dijo, probando su verdadero nombre. O Luciene Palani. Quien quiera que seas, eres la persona que ha devuelto la alegría a esta casa. La que ha hecho que mi hijo vuelva a reír sin reservas. La que, de alguna manera, me ha hecho sentir vivo de nuevo. Ella levantó la mirada, la esperanza iluminando sus ojos. Te prometo que no hay más secretos, aseguró. Mi nombre, mi pasado, ahora lo sabes todo. Carlos asintió lentamente. Aún tenemos mucho de qué hablar, dijo. Sobre tu padre, sobre Montero, sobre cómo avanzaremos desde aquí. ¿Avanzaremos?, repitió ella, la esperanza clara en su voz. En respuesta, Carlos se inclinó y, con infinita ternura, presionó sus labios contra los de ella en su primer beso. Un beso que sabía a perdón, a promesa, a posibilidad. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Paso a paso, ¿recuerdas?, murmuró él, repitiendo su promesa de la noche anterior. Un ruido en la puerta lo sobresaltó. Al girarse, vieron a Valentino en pijama, abrazando su osito de peluche, observándolos con ojos enormes y curiosos. ¿Lu? ¿Papá?, preguntó, frotándose un ojo soñoliento. ¿Por qué están despiertos? ¿Y por qué se estaban besando? Carlos y Luciana intercambiaron miradas, una mezcla de sorpresa y risa contenida ante la inocente observación del niño. Ven aquí, campeón, dijo Carlos, agachándose para recibir a su hijo, quien corrió a sus brazos. Luciene y yo estábamos, hablando de cosas de adultos. ¿Cosas de besos?, preguntó Valentino con la brutal honestidad infantil. Luciana se arrodilló junto a ellos, su mirada buscando la aprobación de Carlos antes de hablar. Él asintió levemente, dándole permiso para responder con la verdad. A veces, Val, comenzó ella con suavidad, cuando dos personas se quieren mucho, los besos son una forma de decirlo sin palabras. Valentino procesó esta información con seriedad, su pequeño ceño fruncido en concentración. ¿Cómo cuando mamá y papá se besaban?, preguntó, dirigiéndose a su padre. Carlos sintió que su corazón se encogía, pero fue la mano de Luciana sobre la suya lo que le dio fuerzas para responder. Sí, campeón. Como mamá y yo. ¿Eso significa que tú y Lu también se quieren mucho?, continuó el niño, su lógica infantil avanzando inexorablemente hacia la conclusión obvia. Carlos miró a Luciana, viendo en sus ojos todo lo que había llegado a valorar en ella, su fortaleza, su bondad, su capacidad para comprender su dolor sin intentar borrarlo. Sí, Valentino, respondió con una certeza que lo sorprendió a él mismo. Nos queremos mucho. El niño sonrió, aparentemente satisfecho con esta respuesta. Bien, declaró con simplicidad. Porque yo también quiero mucho a Lu. Y con esa aceptación incondicional que solo los niños pueden ofrecer, Valentino tendió sus brazos hacia Luciana, quien lo abrazó con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. En ese momento, rodeados por el cálido resplandor de la lámpara de escritorio, los tres formaron un círculo perfecto. No una familia instantánea, no un reemplazo de lo que se había perdido, sino algo nuevo y precioso,
una posibilidad. La posibilidad de sanar, de crecer, de amar nuevamente. Carlos miró por encima de la cabeza de su hijo hacia la fotografía de Elena que presidía su escritorio. Y por primera vez en 2 años, no sintió culpa al contemplar un futuro diferente al que habían planeado juntos. Porque de alguna manera sabía, con esa certeza que trasciende la lógica, que Elena habría aprobado esta nueva oportunidad de felicidad. No solo para él, sino para el hijo que ambos habían amado más que a nada en el mundo. «Vamos a llevarte de vuelta a la cama, campeón», dijo suavemente, alzando a Valentino en brazos. «¿Pueden venir los dos?», pidió el niño, sus párpados ya pesados por el sueño. Carlos miró a Luciana, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella sintió, una sonrisa iluminando su rostro. «Esta noche y todas las que necesites», respondió ella, acariciando el cabello del pequeño. Y así, bajo la mirada silenciosa de las estrellas que brillaban a través de la ventana del despacho, Carlos, Luciana y Valentino salieron juntos, sus sombras fundiéndose en una sola mientras avanzaban por el pasillo. No hacia un final, sino hacia un comienzo. Un comienzo que había nacido con un susurro en una boda: «Hoy vine contigo». Una promesa que, sin que ninguno lo supiera entonces, estaba destinada a transformarse en «Siempre estaré contigo».